Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Hemos estado, con la ayuda del Señor, desarrollando temas de evolución y de involución. Quiero compartirles un tema de involución, que son los hijos de Belial. Este término es muy fuerte, porque ¿cómo se vería que un hermano le dijera a otro hermano, vos hijo de Belial? Es muy fuerte. Pero nuestro anhelo debería de ser que nosotros evolucionemos, que nosotros nos desarrollemos, que crezcamos y no involucionar, a fin de no andar fuera de los caminos del Señor. Entonces nosotros con este tema, a la luz de la palabra, vamos a tratar de explicar actitudes que podrían estar en nuestras vidas y que si nosotros las identificamos, que sean eliminadas en el nombre de Jesús. Esta involución de los hijos de Belial se divide en varias facetas, pero empieza oponiéndose a su cobertura. Es una evolución progresiva, empieza con algo pequeño, con algo insignificante. Recordemos que la Biblia dice que nosotros debemos cazar las zorras pequeñas. Entonces, por muy insignificante que se vea, nosotros tenemos que ponerle atención para poder cazarlas desde pequeñas, porque a medida que crecen se pueden volver un monstruo y ya nos va a costar más. Entonces, esta involución se da en varias facetas. La primera está relacionada con las ofrendas. Está en 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Pero 1 Samuel 2:12, en la versión textual, habla, y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Yahvé. Entonces, no conocían a Dios. Por no conocer a Dios, menospreciaron las ofrendas. Y al menospreciar las ofrendas, menospreciaron a Dios como cobertura. Entonces, es muy importante que nosotros no menospreciemos las ofrendas. Claro, no les voy a hablar ahorita, a profundizar en ese tema, pero nosotros tenemos que entender que en las ofrendas puede haber vida o puede haber muerte. Por una ofrenda del Señor Jesús en la cruz del Calvario nosotros tenemos vida y la tenemos, Él quiere que nosotros la tengamos en abundancia. Pero también recordemos a Ananías con el apóstol Pedro, cuando vendieron un terreno, que ellos lo hicieron voluntariamente y propusieron en su corazón darlo, pero ya cuando vieron que tal vez era mucho dinero, dijeron, bueno, solo vamos a dar una parte, y llevaron la ofrenda. Si ellos desde el principio hubieran puesto en su corazón, bueno, vendámoslo y vamos a dar la mitad, no hubiera pasado nada. Pero el problema es que ellos dijeron en su corazón, lo vamos a dar todo, y a la hora ya de darlo, no lo dieron todo. Y le mintieron al Espíritu. Y consecuencia de eso, hubo muerto en ellos, literal. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos menospreciar las ofrendas. Pero ¿cómo vamos a menospreciar nosotros las ofrendas? Primeramente, si no conocemos a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, no vamos a menospreciar las ofrendas. Entonces tenemos este versículo que es fuerte. Dice, los hijos de Elí, que eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Yahvé. Entonces esta primera involución es no conocer a Dios, y por no conocer a Dios menospreciaron las ofrendas. Y al menospreciar a las ofrendas, menospreciaron a Dios como cobertura. También vemos en 1 Samuel 10:27.
Dice, pero algunos hijos de Belial dijeron que este nos va a salvar, y lo menospreciaron, y no llevaron presente alguno, pero él disimuló. Entonces, aquí menospreciaron a la cobertura terrenal. Los hijos de Belial que estaban dentro del pueblo de Dios menospreciaron a Saúl, que era rey de ellos, cobertura de ellos. Entonces, en el versículo anterior menospreciaron a Dios como cobertura. Aquí están menospreciando su cobertura terrenal. Entonces, va en progresión. No solo se queda en una faceta, sino va creciendo, creciendo esa involución, de tal manera que se convirtieron en hijos de Belial. Nosotros, abordando estos temas, no es para señalar a nadie, ni mucho menos acusar a nadie, pero es para que nosotros tengamos una luz, una reflexión y pensar si nosotros tenemos alguna actitud de esas. Y pedirle al Señor, si tenemos alguna actitud, que el Señor la arranque de raíz. Y que nosotros no involucionemos, sino al contrario, evolucionemos. Entonces, menospreciaron a Saúl, que era rey de ellos, su cobertura terrenal. En Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad. Y toda persona, debemos de someternos a esa autoridad. Nos guste o no nos guste. Entonces nosotros tenemos que bendecir a nuestras autoridades, tanto de gobierno, tanto en el trabajo, tanto en la casa, como también en la iglesia, que también es una casa. Entonces nosotros no debemos de menospreciar a las autoridades. Tenemos que bendecirlas. ¿Y cómo las vamos a bendecir? Orando por ellas. Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces no debemos de menospreciar. En 2 de Samuel 21 dice, pero estaba allí cierto hombre de Belial llamado Seba ben Bicri, benjaminita, que dio soplido al shofar y dijo, no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus dioses. Entonces aquí ya no solamente menospreciaban a la cobertura, sino aquí estaban incitando a la división. Y esa es una característica de los hijos de Belial. Incitar a la división. No solamente se quedaban con que, bueno, tal vez en su corazón menospreciaban a la autoridad, sino que ya después ya iban y contaminaban a otros. Incitaban a la división. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a la unidad. Entonces, el que cause división, el que incite a la división, es una característica de los hijos de Belial. Y renunciamos a toda característica que pueda haber en nosotros y que en el nombre de Jesús sea arrancada. Entonces nosotros, con este entendimiento, debemos de procurar la unidad en el Espíritu. Porque una unidad en el Espíritu, si es en el Espíritu, esa unidad no se va a romper. Pero si es una unidad en el alma, sí se va a romper. Entonces nosotros tenemos que procurar la unidad, no en el alma, ni en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, aquí ya incitaban a la violencia. Y va más allá, la involución. En 2 de Crónicas 13:7 dice, y se juntaron con él hombres ociosos, hijos de Belial, y se impusieron sobre Roboam ben Salomón, cuando Roboam era joven y no podía hacerles frente. Roboam era hijo de Salomón. Entonces, aquí
menospreciaban, ya no solamente menospreciaban, ya no solamente querían dividir, sino que ya querían hacer su voluntad sobre la cobertura, sobre el ministro que Dios delegó. Y nosotros aquí tenemos un ministro que el Señor delegó. Entonces el ministro que el Señor delegó para esta casa es el pastor Hugo García. Entonces, imagínense, no solamente menospreciaban a la cobertura, después querían dividir, pero ahora querían hacer la voluntad sobre el ministro que cubría, que era Roboam, el hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y no podía hacerles frente. Pero dice, se juntaron con él hombres ociosos. Entonces los hijos de Belial son ociosos. Por eso es que maquinan esas cosas, porque están ociosos, no tienen nada que hacer. Y se juntaron con él hombres ociosos, hijos de Belial, y se impusieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y no podía hacerles frente. Entonces, una característica de los hijos de Belial es imponer la voluntad sobre la cobertura, sobre la autoridad. Y no solamente aquí, en la casa espiritual, sino también en la casa, en nuestra casa, en nuestra familia. A veces hay hijos que quieren hacer la voluntad de ellos sobre los padres. Y cuando un hijo quiere hacer la voluntad sobre el padre, tiene una actitud de hijo de Belial. Entonces, esto es para que nosotros entendamos algunas actitudes que no tenemos que hacer. Si nosotros queremos evolucionar y queremos ser hijos de Dios, y nosotros queremos crecer, debemos de dejar toda actitud de hijo de Belial. O un trabajador que tal vez se puede dar en una empresa, que quiere hacer la voluntad, su voluntad, y no quiere hacer la voluntad del jefe. Entonces es una actitud de Belial y tenemos que tener cuidado con eso. Porque, no hombre, si solo aquel le lleva la contraria al otro. Y lo podemos ver así pequeño. Pero eso causa división, eso causa menosprecio a la cobertura, a la autoridad. Y después va a querer imponer su voluntad. Entonces, es algo pequeño que puede ir creciendo. Y nosotros desde pequeño, desde esa zorra pequeña, desde eso insignificante, entre comillas, insignificante, nosotros tenemos que poner atención y rendirlo al Señor. Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, nosotros, las autoridades que nosotros tengamos en el gobierno o en el departamento o en el municipio, es una autoridad puesta por Dios. Y ahí en Romanos 13 dice, y el que se opone a la autoridad se opone a Dios, y el que se opone recibe condenación. Y yo y usted creo que no queremos condenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no nos gusta algo, orar y bendecirlo y que el Señor haga algo. Pero no podemos ir y irnos a parar al parque y manifestarnos. Nuestra manifestación va a ser orando, bendiciéndolos, que el Señor los ayude. Pero no podemos ir y el pueblo unido jamás será. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esas actitudes. Y si nosotros miramos en alguien más una actitud de esas, bendecirlo, orar por él. Como le digo, no es para acusarnos, no es para señalarnos, sino para identificar cosas que tal vez nosotros pensamos que es algo pequeño, o no tiene nada de malo, o no es tan importante. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, estas facetas empezaron con el menosprecio a la autoridad, después a la incitación de la división, y aquí en este punto es hacer la voluntad sobre la cobertura.
que esa cobertura el Señor la delegó, el Señor la puso. Esa autoridad Dios la puso. Entonces, debemos de sujetarnos, debemos de entregar toda rebeldía, toda rebelión, y nosotros esforzarnos por ser sujetos, por ser obedientes, y orar y bendecir a nuestras autoridades y a nuestras coberturas. Vamos a ver otras características de los hijos de Belial. En Deuteronomio 13:13 dice: en medio tuyo han surgido hijos de Belial, que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis. Entonces aquí la característica de los hijos de Belial es que seducen al pueblo a seguir y servir a otros dioses. Entonces puede ser de que venga alguien con deseos y cosas nuevas para seguir a otros dioses, y pueden seducir a algunos, y si se van en pos de eso, estamos cayendo en característica de hijo de Belial. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Quién nos habla? Porque para haberlos seducido, para haber seducido al pueblo, alguien les tuvo que hablar y alguien les tuvo que oír. Entonces tengamos cuidado a quién oímos y qué escuchamos, porque eso puede tener una seducción para seguir y servir a otros dioses, hacernos salirnos, que eso haga salirnos del camino, y nosotros no queremos estar junto al camino, porque ya sabemos que en la Biblia dice que el que está junto al camino lo muerde la serpiente. Entonces tenemos que tratar nosotros de caminar en el camino que es Jesucristo, guardando su palabra, siendo obedientes, esforzándonos por crecer, por evolucionar, por seguir. Entonces puede alguien venir y decir: no, es que ¿cómo vas a morir? Los enemigos de la cruz, ¿verdad? No, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a rendir tu voluntad al Señor o a alguien? Entonces hay enemigos de la cruz que son los enemigos a que uno muera, a que uno entregue su voluntad, su orgullo, lo que yo quiero, y no preguntarle al Señor qué es lo que quiere para mí, qué es lo que quiere para nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado a quién oímos. Tenemos que tener cuidado a quién oímos. Otra característica está en primera de Samuel 1:12 al 16, y dice: y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Yahvé, Elí observaba su boca. Aquí está hablando de Ana. En el 13 dice: porque Ana hablaba en su corazón y solo se movían sus labios, pero su voz no se escuchaba, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Aleja de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido, y no he bebido vino ni licor fuerte, sino que derramo mi alma en presencia de Yahvé. En el 16 dice: no tengas a tu sierva por hija de Belial, porque de la abundancia de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. Entonces notemos aquí que Ana le responde a Elí, dice: no he bebido vino ni licor fuerte, no tengas a tu sierva por hija de Belial. Entonces aquí vemos que una actitud de los hijos de Belial es que se presentan borrachos a la iglesia, pero tal vez no solo una borrachera literal, sino espiritual. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, embriagarnos del Espíritu Santo, y no con vino en lo cual hay disolución.
Y la disolución es anular un vínculo. Entonces nosotros, al llenarnos del Espíritu, el vínculo con Dios va a estar bien. Entonces, este es un tema profundo de lo de la borrachera literal y también espiritual. Por causa del tiempo voy a seguir avanzando, pero es una característica de los hijos de Belial, la borrachera, no solamente literal, sino espiritual. Otra característica de los hijos de Belial está en 1 Samuel 25:17. Dice, ahora pues considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. En el 25, en 1 Samuel 25, te ruego, Señor mío, no prestes atención a Nabal, ese hijo de Belial, porque conforme a su nombre así es, Nabal es su nombre y la necedad está con él, pero yo, tu sierva, no vi a los mozos de mi señor a los que enviaste. Aquí está hablando Abigail. Pero miremos en 1 Samuel 25:17 que dice, ahora pues considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Una característica de un hijo de Belial es que no se puede hablar con él. Nadie le puede hablar, todo le cae mal. No, es que mira, no, yo estoy bien ahí. No acepta un consejo. No se le puede hablar. Nabal quiere decir insensato. Entonces, aquí la característica es el ser duro de corazón, el ser necio. Si nosotros detectamos que nosotros a veces somos un poco necios, tenemos que rendir esa necedad. Atada a la vid, nuestro pollino. El pollino representa la terquedad humana y tenemos que rendir esa voluntad humana, esa terquedad humana que pudiera haber en nosotros. Yo renuncio a ser necio y a ser duro de corazón. El que es duro de corazón es insensible. Entonces, tenemos que ver si tenemos alguna característica, es como un examen. Tenemos que ver si tenemos alguna característica de rendirle al Señor y pedirle al Señor que en el nombre de Jesús eso sea arrancado de nosotros, porque nosotros queremos ser hijos de Dios, no hijos de Belial. Otra característica de los hijos de Belial está en 1 Samuel 30:22. Dice, pero todos los hombres perversos e hijos de Belial, de los que habían ido con David, hablaron y dijeron, puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del despojo recuperado, excepto su mujer y sus hijos a cada uno para que se lo lleven y se vayan. Entonces, una característica de los hijos de Belial es que son egoístas. Pueden tal vez estar peleando batallas espirituales, pero allí se manifiesta el egoísmo y el menosprecio hacia nuestros hermanos. Entonces, cuando se quiere repartir el botín espiritual, no quieren que los demás reciban bendición, tal vez porque creen de que no son dignos de esa bendición. Entonces, la característica aquí es egoísmo. No tenemos que ser egoístas. Tenemos que aprender y bendecir a nuestro hermano, darle a nuestro hermano, no solo para nosotros y puros asadones, solo para nosotros. A veces está bien que tengamos pala y echemos un poquito allá y un poquito aquí. Y compartir esa bendición con los demás, no ser egoístas. Y aquí ellos estaban peleando. Entonces aquí no estaban ociosos, estaban peleando. Pero no quisieron compartir. ¿Por qué? Porque eran hombres perversos y no querían compartir. Entonces nosotros debemos
de compartir ese botín espiritual con nuestros hermanos. Y tal vez como ellos menospreciaban a los demás, por eso no los tuvieron en alta estima, no les dieron. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que tener a nuestros hermanos o a nuestro prójimo en una alta estima, porque si no nosotros los vamos a menospreciar y nosotros no podemos menospreciarlos. Entonces, renunciamos a toda actitud, a toda característica de egoísmo. Nosotros debemos de compartir esa bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. En 1 Reyes 21:10 dice, y que dos hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él, diciendo, has maldecido a Elohim y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. En el 11 dice, y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron pues ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo, y los dos hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron ante él, y estos hijos de Belial testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot maldijo a Elohim y al rey, y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. Entonces aquí la característica de un hijo de Belial es dar falso testimonio. Usted sabe aquí la historia de que Acab quería comprarle a Nabot la viña y no quiso vendérsela ni hacerla a cambio por otra viña. Entonces Acab llegó con Jezabel y Jezabel dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar, y planeó esto, un falso testimonio en contra de Nabot, y lo mataron. Entonces esto se hace a veces por intereses propios, y esta característica puede a veces matar espiritualmente o literalmente a nuestros hermanos. Entonces nosotros no debemos de tener falso testimonio, no. Y para ya ir terminando, en Proverbios 6:12, hombre de Belial es el hombre inicuo que camina torciendo la boca. Entonces, una característica de un hijo de Belial es que es inicuo, que es sin ley. Ya hemos estudiado también que podríamos decir que es anárquico, no recibe autoridad, no quiere autoridad. Entonces el inicuo es comparado o es igual a un hijo de Belial. En el Proverbio 6:14 dice, en su corazón hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Es de los que provoca que otros se peleen, o él pelearse con otros. Y le gusta estar peleando, y le gusta estar peleando. Entonces, traman maldades en su corazón, generan rencillas, y ponen su mente, su alma y su cuerpo a disposición del mal. Entonces, otra característica de un hijo de Belial es que es inicuo, que es sin ley. Empezó menospreciando a la autoridad y termina sin ley. No se sujeta, no le importa qué dice la autoridad, no le da, es sin ley. Para él no hay autoridad. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado con esto y renunciar, y que el Señor nos libre y que nos ayude a arrancar de raíz cualquier característica de hijo de Belial, si pudiéramos tener alguna, y que nosotros evolucionemos como hijos de Dios. Entonces, este fue el tema de los hijos de Belial, y que el Señor nos libre de estas características. Que el Señor le bendiga. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó
La Biblia, fiel y verdadera.